¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. ¿Cómo es que se pasó el tiempo tan, pero tan rápido? Un día están en tus brazos y al siguiente es ya su primer día para entrar al jardín de niños. El primer día de clases es un importante acontecimiento en la vida de un niño y también de sus padres. Supongo que el miedo, la ansiedad que rondan al primer día de clases es muy natural. Las preguntas que le vienen a uno son: ¿lo cuidará la maestra como lo cuido yo a casa? ¿Se molestaría la maestra si mi hijo se hace pipí o tiene un accidente? ¿Se integrará él al resto de sus compañeros? Y mil dudas más. De eso precisamente queremos hablar hoy en directo, mi primer día de clases. ¿Cómo podemos adaptar a nuestros hijos a esta nueva rutina? Cuéntame por favor desde ya sus experiencias y escríbenos a través de todas nuestras redes y plataformas digitales. Así comenzamos en directo. Y quiero que comencemos precisamente en la calle con la opinión de la gente y las experiencias de algunas mamás. Así comenzamos a poner este tema en contexto. Soy padre de dos niñas, una de 16 años y una de 14 años. Creo que nos organizamos con mi esposa desde el año pasado, aproximadamente en octubre, empieza uno como a ahorrar, para hacer el ahorro pertinente, para que en el mes de enero no nos coja los desprevistos del ingreso al colegio, porque siempre son útiles, uniformes, cuadernos, en fin, son muchos gastos que se presentan para ellos. A mí me gusta prepararme, primero que todo, mentalmente. ¿Por qué? Porque así yo también cubro a mis hijos mentalmente, para que ellos cuando entren con fortaleza, entren con entusiasmo y sobre todo la importancia de poder lograr salir adelante. Porque si nos quedamos durmiendo en la casa, entonces eso va a ser para toda la vida una pereza. En cambio yo sí los preparo pues emocional y también espiritualmente, emotivamente, porque a los pelados hay que entusiasmarlos y madrugar mucho con ellos. Por lo general casi siempre desde diciembre dejamos un ahorro para los útiles que son en el mes de enero, que ya nos avisan, ya el colegio nos informa cuál es la lista y ahí pues seguimos a comprarlo. Tengo una niña de 12 años y no, uno se prepara, pues la verdad uno nunca está preparado, o sea, como que psicológicamente sí, pero con dinero no, que es lo más triste. Entonces, no, sí es duro empezar como que con todos los uniformes, libros, todo es como pesadito. Pues lo más difícil es la compra de los útiles, porque a veces las listas son útiles, inútiles, además costosos, además para esta época como que le suben a todo, entonces toca ahorrar la primita, dejar de la prima de diciembre, dejar para los gastos de la entrada del colegio de los niños. Bueno, pues así se prepararon algunas mamás que nosotros logramos entrevistar esta mañana. ¿Usted cómo vivió esta experiencia? Yo los invito a que participen desde ya. Ahí está ya apareciendo nuestra línea telefónica. Marquen al 457-8300 y ahí marcan la extensión 5225 y 5226 para que nos cuenten su caso y la experiencia. La podamos acá compartir y discutir entre todos aquí en nuestra mesa de trabajo. Y para hablar de este tema me acompaña esta noche Jacqueline Hernández. Ella es pedagoga y también coordinadora del Jardín Infantil Atelier. Y también está con nosotros Carolina Ardila, es mamá de Santiago, que tiene 6 años ya, y Valeria, de 20 meses. Ella es bloguera, muy conocida y también fundadora de Salita de Mamás, que es, pues vienen trabajando, ¿verdad?, hace mucho tiempo, Carolina, precisamente empoderando a las mamás, ayudándoles en todos estos temas, en tantas inquietudes y dudas que tenemos cuando enfrentamos este reto de ser mamás. A las dos, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lucela. Bueno, Carolina, tú eres mamá de dos pequeñines y quiero que me cuentes, bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque yo arranqué como diciendo que el tiempo se pasa súper rápido, ¿no? Yo también lo he vivido, lo estoy viviendo y ya mi hija mayor va a entrar al jardín también, entonces va a ser un programa muy pedagógico, creo que para mí. ¿Cómo lo comenzaste a vivir tú? ¿Cómo fue todo ese proceso contigo? Lo viví con mi hijo Santiago, que tiene 6 años. Él entró un mes antes de cumplir los 2 años al jardín. Y fue una experiencia que fue un poco traumática para la familia, a pesar que ya habíamos tomado la decisión de hacerlo, que nos asesoramos muy bien y que escogimos el jardín de acuerdo a las condiciones y a las generalidades de nuestra familia.
Sin embargo, ahora con Valeria también lo vamos a empezar a vivir y nos estamos empezando a preparar para escoger el mejor jardín para ella. Pero con el primero, por ejemplo, ¿cómo arranca el proceso de esa preparación de la que tú nos hablas? En el caso tuyo, ¿cómo lo hicieron? Primero, Santiago estuvo en unos talleres de prejardín en el mismo jardín infantil donde llegó. Sí. Entonces él iba 2 veces a la semana, 3 veces a la semana con mi mamá, que era su cuidadora. Ella lo llevaba, estaba 2 horas, 3 horas en el jardín, pero siempre en compañía de ella. Cuando yo podía hacerlo, lo hacía yo. Y lo hacía en compañía de mi esposo también los sábados, porque el jardín ofrecía unos talleres de estimulación los días sábados en la mañana. Entonces lo que hicieron, digamos, es para ir por pasos, Prepararnos. como prepararle y adaptar a su nuevo entorno, ¿verdad? Como irla llevando poco a poco, que ella fuera conociendo, que él, en el caso del niño, fuera conociendo un poco como el entorno en el que se iba, Sí. que iba a estar. Eso nos parecía muy importante, que el niño cuando llegara a estar solo, sintiera que el entorno donde estaba ya era conocido por él, ya conocía a las profesoras, ya conocía los espacios y eso le iba a dar más seguridad. Muy bien, sí, este primer día de clase genera tanta, pero tanta ansiedad. Mire, yo creo que son varios sentimientos, son muchos sentimientos. Es como un sentimiento de angustia por parte de los papás por el desapego, que de ese tema del desapego quiero que profundicemos también más adelante, cómo lo podemos lograr sin que sea tan dramático, ¿verdad? Tan traumático, digamos, para nosotros como papás y también para nuestros hijos. Participen, ya estoy esperando sus preguntas y también sus comentarios, sus opiniones, sus experiencias, queremos que las compartan con nosotros. Quiero saludar inmediatamente a la gente que nos sigue a través de Facebook Live, que en este momento estamos en directo a través de Facebook Live. Son muchas personas que nos siguen allí y siempre estamos, todos los días estoy pendiente aquí con el celular en mano, miren, esperando sus preguntas y sus inquietudes. Bueno, Jacqueline, entonces arranquemos contigo con una cosa, y es el tema de la elección del jardín infantil, porque todo parte de allí también, ¿verdad? Claro. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros como padres de familia al momento, qué aspectos al momento de buscar un jardín infantil? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es, como familia, qué quieren para su bebé, qué es lo que están buscando, qué necesidades en ese momento son más importantes para ustedes cubrir para el niño. Ustedes como familia son los que conocen realmente a ese niño y saben cuáles son esas habilidades, esas competencias que nosotros podemos empezar como a desarrollar de una manera apropiada en ellos. Eso es lo primero, enfocarse muy bien en la filosofía tanto de la familia como del colegio, los objetivos que quieren cumplir. Después de eso, tener en cuenta la lejanía del lugar, porque pues son niños muy pequeños y para enviarlos muchas veces se elige un colegio campestre, porque obviamente quieren que los niños estén como interactuando con la naturaleza y todo esto, pero también hay que tener en cuenta que son tan pequeños para durar 1, 2 y hasta 3 horas en una ruta escolar, y pues obviamente eso para ellos es muy, muy complicado. Entonces, primordialmente ustedes como padres son los que conocen a ese niño, y como lo conocen, saben muy bien en qué lugar ustedes pueden llevarlo y ofrecerle realmente un ambiente que sea agradable para él. Sobre todo, lo primero que hay que pensar es en él. A veces pensamos nosotros solamente como padres. No, yo quiero para mi hijo esto, y ya. Pero tenemos que pensar es en ellos. Ellos son los que van a estar en el colegio. Ellos son los que van a estar a diario interactuando en esa comunidad y en ese ambiente. Muy bien, Carolina y Jacqueline, ya vuelvo con ustedes porque tenemos llamada hasta ahora, así que voy a la línea. 6 de la tarde, 40 minutos, y tengo a Noemí, que nos llama de Cali. Hola, Noemí. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Noemí, gracias por comunicarte con nosotros en directo. Cuéntanos. Bueno, yo tengo un nietecito de 21 meses que acaba de entrar al jardín infantil. La pregunta es, ¿qué hacer para que ese niño se quede allí sin hacer pataleta, y nosotros cómo debemos actuar para ayudarle? Muy bien, Noemí. Gracias. Una pregunta que es tan recurrente, Sí, y es bastante. el temor, creo yo, que tenemos de las mamás. ¿Qué pasa si el niño no quiere entrar, si el niño no se quiere quedar, si el niño llora? ¿Qué hacemos ahí con eso, Jacqueline? Bueno, mira que hay que tener en cuenta que ese es un ambiente nuevo para los niños, ¿sí? Ellos todo el tiempo están en su casa, con su familia, en Viendo su a las mismas ambiente. personas, las mismas caras, ¿no? Exactamente. Ellos tienen un temor, y es que si llegan la primera vez a un lugar donde es un ambiente nuevo,
son personas nuevas y mi papá se va y mi mamá se va, pues ¿será que ellos van a volver por mí o será que no? ¿Qué pasa? Ese tiene que ser también un proceso natural y hay que darle el tiempo a los niños para que ellos puedan como acoplarse, adaptarse a ese ambiente y a esas personas. Es importante que estos espacios se vayan dando gradualmente. Puede ser que el primer día solamente esté 2 horas, después 3 horas, y mientras él aprende o él ya entiende que mi papá va, viene, me deja, se va y vuelve y no pasa nada. Entonces ya ellos empiezan a disfrutar, empiezan a estar con sus compañeritos, con sus profesoras y no hay ningún problema. Es importante que no los forcemos, que no sea algo traumático para ellos, que sea una aventura, que sea algo en lo que ellos puedan vivir de esa imaginación tan natural que tienen los niños, de esa creatividad que nosotros debemos aprovechar. En el caso que decía la señora Noemí de la pataleta, ¿se armó la pataleta o el llanto comenzó a llorar ahí en el jardín y uno ahí qué debe hacer inmediatamente? Quedarse un ratico con el niño, acompañarlo, acompañarlo un ratico, tratar de que él sienta esa tranquilidad de que no va a pasar nada. Ya después, si el niño se quiere quedar, pues se queda, si no es mejor llevarlo de nuevo a la casa, volver al otro día y va haciendo un proceso. El colegio debe también como mediar en ese aspecto, ¿no? Y Carolina, en el caso tuyo con Santiago, ¿qué pasó en ese primer día de clase? Bueno, casi me echan del trabajo la primera semana. Empecemos por ahí. Llegué todos los días a las 10:30 de la mañana, entraba a las 8 de la mañana, pero pues había hablado con mi jefe antes que también era mamá y lo entendía. Santiago no se quería despegar de mí. Yo entré a las primeras clases durante una semana con él y siempre lo que me recomendó la directora del jardín es, mira, tienes que despedirte, irte segura, no te puede ver llorando porque por más que como mamás tenemos muchas emociones, en ese momento no podemos como manifestárselas a ellos porque tenemos que transmitirles seguridad. Sí, y a propósito de eso, Carolina, el hecho de que ellos nos vean llorando, ¿qué mensaje le estamos dando a ellos ahí? Como que algo raro está pasando, algo que no es tan chévere está pasando, No ¿cierto? le estás dando seguridad a tu hijo, ¿cierto? Porque si él llega con miedo al colegio y tú empiezas a llorar y él también está llorando, pues obviamente le estás dando como un significado de que algo malo va a pasar. Si mi mamá también llora y yo lloro, ¿esto qué está pasando? Sí. ¿Ves? Entonces no, uno a veces ha sucedido que es más difícil el desapego para los padres que para los hijos. Sí. Entonces lloran más los papás que los hijos, Sí. ha pasado mucho. Entonces no, uno tiene que estar completamente claro en que se dejan los niños, pero tranquilos. Muy bien. Dándole seguridad. Entonces, Carolina. Sí. Entonces, bueno, así fue la primera semana. En la medida que iban pasando los días, Santiago empezó a estar más seguro y como ya conocía el entorno y las profesoras, de pronto yo me despedía, lloraba un poquito, pero yo me quedaba detrás de la puerta y me daba cuenta que a los 2 minutos ya no estaba llorando y me iba al trabajo. Y ya me iba tranquila. La ventaja con los jardines de puertas abiertas, ¿cuál es? Que los papás pueden estar llamando. Entonces yo llegaba al trabajo y lo primero que hacía era llamar. Qué importante eso, y hablaba ¿cierto? con la directora para ver cómo estaba el niño, si el proceso de adaptación estaba llevándose bien o si él estaba todavía como intranquilo para que mi mamá fuera por él y no dejarlo todas las horas de la mañana como con ese sentimiento de intranquilidad, porque en muchos casos ellos se pueden sentir como abandonados, no saben muy bien cuál es su rutina y al no saber todavía muy bien cuál es su rutina en el jardín sienten que los dejan, pero no saben si van a volver o a qué horas van a volver. ¿Qué pasa con los niños que están ahí de la edad de ellos? Entonces es mientras ellos se adaptan y entienden un poco su Eso rutina. que tú haces es muy importante, ¿sabes? Y ojalá muchos padres de familia pues tengan en cuenta ese ejemplo, porque no es solamente ir a dejar al niño allá y desentenderme y ya lo dejé allá y no pasa nada. No, todo el tiempo tenemos que estar pendientes, es trabajar en equipo, porque cuando trabajas en equipo con la institución que tú elegiste para tu hijo, entonces van a poder juntos realmente cumplir ese objetivo que es ofrecer un
momento sano, un momento saludable para los niños, que ellos se sientan Qué importante es eso, seguros, uno como tranquilos. mamá, y creo yo que necesita que el jardín infantil, la institución te dé esa confianza, ¿verdad? Y que sea, eso es un punto importante, que sea de puertas abiertas, que si yo me voy para el trabajo, yo pueda comunicarme con la directora, con la profesora, en este caso de mi hijo, de mi hija, que me pueda decir, el niño está jugando, el niño está contento, el niño está esto, está comiendo, es decir, le da un poco de tranquilidad, cómo va la jornada, de nuestro hijo. Muy bien, vamos nuevamente a la línea. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Habla con Fernando Pasos, de aquí en Bogotá. Hola, Fernando. Muchísimas gracias. Interesante el programa que están haciendo en directo. Yo siempre lo veo en Canal Capital. Bueno, tengo una inquietud. Aquellas personas que son madres adolescentes y padres adolescentes, padres que tienen que trabajar y dejan a sus niños recomendados por los padres o en jardines, hay veces que los jardines nos tratan como mal, porque me han dicho algunas amigas. En ese caso uno puede quejarse, o los padres que tienen que trabajar diariamente duras jornadas, eso también está viendo el bienestar familiar o algunas instituciones que son diariamente ven a los niños que nos tratan a veces como mal en los jardines. Esa es mi inquietud. Yo no sé si me lo entienden. Muchísimas gracias. Interesante el programa. Sí, Fernando, gracias por comunicarte con nosotros. Creo que si le entendí, tiene que ver con este tema de alguna mala experiencia que uno haya tenido, a dónde debe recurrir uno, si uno debe ir al ICBF o a qué tipo de institución, en caso de que uno tenga alguna experiencia, digamos, no tan agradable con nuestros hijos en un jardín. Jacqueline, que Primera infancia está regulado por la Secretaría de Integración Social, entonces todos los jardines precisamente tienen que hacer toda su documentación y todo el proceso con Secretaría de Integración Social. Sí, allá se radica todos los documentos, se presenta un proyecto educativo institucional y bueno, son varios los procesos que se siguen. Aquí me parece algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿qué es? Y es que los padres de familia deben tomarse el tiempo de buscar una institución que les dé seguridad frente a muchos aspectos. A veces sucede que yo voy y meto a mi hijo al jardín porque me lo recomendó una amiga, porque he escuchado que es bueno, por diferentes cosas. Pero no, yo como mamá o como papá, ¿qué quiero para mi hijo? Indago sobre el jardín, me acerco al jardín y no solamente voy y lo inscribo porque simplemente tuve la referencia de otras personas. Son importantes las referencias, obviamente que sí, pero primero tengo que ir yo, tengo que averiguar cómo es todo el proceso que llevan en el colegio. Y sí, Secretaría de Integración Social es la que se encarga de los jardines infantiles. Muy bien, hay una pregunta que la tenemos siempre en mente los padres de familia, Jacqueline y Carolina, es a partir de qué edad. Uno lo consulta incluso con otros papás, hay papás que ingresaron al bebé al año y medio, hay papás, normalmente se dice que a los 3 años, hay papás que incluso, compañeros míos que dicen, no, yo tengo al niño en la casa hasta los 4 años y los 4 años en adelante. ¿Qué es lo indicado? Según tu experiencia, Carolina, ¿qué crees tú desde el punto de vista práctico y de lo que has vivido en cuanto a la edad del ingreso del niño en este entorno escolar? Yo creo que depende de las condiciones de cada familia. En muchos casos, el mismo sistema laboral nos obliga a muchas familias a escolarizar los niños muy temprano, incluso desde que termina la licencia de maternidad a los 4 meses y medio, hay mamás que tienen que llevar los niños a guarderías. Esa es una de las condiciones. Si tienes los abuelos y los abuelos están dispuestos a ser cuidadores, yo creo que los papás siempre vamos a estar vamos a optar por esa... Sí, más seguros y con más confianza. O también si tienes una nana de confianza para poder aplazar un poquito la entrada al jardín. Muchos papás están iniciando a los 12 meses precisamente por eso, porque sienten que sus hijos pueden estar más cuidados en una institución que en la casa con la empleada o con una nana. O en mi caso, que tuve a mi mamá, decidí hacerlo a los 2 años con Santiago. Ahora con Valeria pienso aplazarlo un poquito más,
porque ella tiene unas condiciones de una enfermedad que tuvo respiratoria hace algunos meses. Y el pediatra me recomendó, es preferible que esperes hasta que cumpla 3 años para poderla meter a un jardín infantil y así le evitan una recaída con alguna enfermedad o alguna infección respiratoria causada por algún virus. Sí, Jacqueline, y desde el punto de vista de la psicología o de la pedagogía, ¿qué es lo indicado? ¿A qué edad deben ingresar? Desde la experiencia también te lo digo, yo creo que es mejor como leer a los niños. Nosotros debemos aprender a leer a los niños, eso es algo muy importante. El único lenguaje que tienen los niños no es el habla, ellos tienen 100 lenguajes, nosotros reconocemos a veces solamente uno, pero ellos tienen diferentes maneras de actuar, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas personas, lo que tú dices es muy cierto y estamos en una sociedad que obliga muchas veces a las mamás a dejar a sus bebés muy chiquiticos al cuidado de otras personas y la mejor obviamente son los abuelos porque uno como abuelo es, mejor dicho, lo mejor para cuidar a sus nietos. Pero hay que tener en cuenta precisamente a los niños. Yo siempre he dicho que no hay que tomar decisiones como adultos sin tener en cuenta esa personita que está ahí. A veces creemos que los niños son como que somos dueños de los niños y no somos dueños de los niños, los estamos orientando, ¿sí? Somos la persona que en este momento está encargada de darle una buena orientación. Por eso siempre tengo que tenerlo en cuenta. No puedo tomar decisiones sin leer a mi hijo. Entonces, puede que sea a los 2 años, puede que sea a los 3 años. Digamos que cada proceso es distinto, cada niño es distinto, no hay una edad, podemos decirlo así, no hay una edad exacta indicada para que ingrese. Sí, depende de las condiciones de cada familia, como decía Carolina, y muy importante, de las necesidades del niño. Exacto, y muy importante la institución que elijas, ¿sí? Que no sea una institución donde vaya a estar coartado todo el tiempo. Porque entonces esta es una etapa muy importante donde los niños pueden definir su personalidad, elevan su autoestima, son muchas cosas las que se desarrollan en esta etapa. Entonces son muchas situaciones las que hay que tener en cuenta. Bueno, aquí tenemos un mensaje de Miriam Beltrán que nos está viendo en directo a través de nuestra señal en Facebook Live. Dice, ay, qué bien, gracias por esas recomendaciones, ojalá hubiera un decreto para que todos los colegios de primera infancia fueran así dando tiempo para la adaptación, dice ella. Primer mensaje que nos está llegando a través de nuestras plataformas digitales. Tenemos llamada hasta ahora. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, yo soy mamá de dos niños, una ya de 10 años y uno de 4 años. Digamos que en mi experiencia en los jardines, me parece que muchas veces no solamente uno debe, pues como decían ahorita, por como le dicen vaya a tal jardín o por lo que le recomienden, sino que uno mismo debe ir a ver. Hay jardines, sobre todo acá, porque hay países que inclusive, porque me pasó con mi hija, te dejan ir el primer día a ver cuáles son sus compañeros, pues si están acordes a las edades. Acá no funciona, digamos, igual. Hay jardines que no permiten, digamos, que uno esté ese primer día al menos viendo, al menos cuáles van a ser los compañeros. Entonces, digamos que con mi hijo sí me pasó, que lo tuve 2 años en un jardín. Y pues me di cuenta después de las diferencias de edad tan grandes que tenían en ese curso. Entonces, por supuesto, por eso, digamos que lo podían empujar, digamos que sufría agresiones porque hay niños muchísimo más grandes que él. Y digamos que hasta el final, cuando se presentaban en algún acto, es que me daba cuenta. Entonces, yo sí recomiendo también como tener en cuenta esos aspectos, porque de verdad que pues uno dice, no, me recomendaron el jardín, es espectacular, o sea que yo, por ejemplo, a mis hijos solo los he tenido mediodía, porque pues puedo estar con ellos, pero pues también considero que también uno le toca mirar esos aspectos, y para estar pues más tranquilo, para que los niños estén felices. Porque pues uno también de mamá se da cuenta cuando el niño empieza a decir, no, ya no quiero volver al jardín, me pegan todo el tiempo,
o la maestra también ve que solamente hay una maestra, cuando es bien importante en esta edad que hayan al menos dos personas acompañando cierta cantidad de niños, ¿no? Entonces, sí. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, y yo creo que eso es precisamente lo que uno quisiera evitar, ¿verdad? Al escoger la institución educativa para nuestros hijos, ese tipo de experiencias, que de pronto haya estudiantes mayores que el mío, o sea, esa angustia que le genera a uno como mamá y como papá, el dejar a nuestros hijos allí en el jardín infantil. Producción, quiero saber cuánto tiempo tenemos antes de la pausa, a ver... Bien, entonces hay un tema que a mí me tiene, digamos que me causa curiosidad, aquí me están llegando mensajes, ya los voy a leer, y es el tema de la despedida. Cuando uno se va, incluso ya ahora, antes de que los niños entren al jardín infantil, cuando uno sale al trabajo y a veces el niño se queda llorando, uno obviamente se va con el corazón roto, ¿cierto? Uno es como que no quiero irme y postergo un poco la salida y todo eso. La despedida ahí, ¿cómo debe afrontarla uno? Es decir, explicarle al niño es que mamá se va, es que esto, ¿cómo debe ser allí la despedida? Y en el caso de la entrada al jardín infantil, ¿debe haber una despedida? Sí. Carolina. En mi caso fue súper importante hablar con Santiago antes. Iba con mi esposo y nosotros le hablábamos acerca de nuestra rutina después de dejarlo en el jardín. Entonces le decíamos, mamá y papá van a ir a trabajar, la tita, que es la abuela, te va a recoger al mediodía y vas a almorzar con ella en la casa, y siempre lo estábamos preparando para toda la rutina diaria de toda la familia, precisamente para que él no se fuera a sentir abandonado. Y pues sí, al principio fue duro para todos, pero después de 2 semanas Santiago, 2 semanas, 1 semana y media, Santiago se quedaba feliz, y a veces ya después ni se quería despedir porque veía a las profesoras y entraba enseguida y veía a corriendo, sus amigos y quería estar con ellos. Entonces es un proceso que puede ser difícil, unos días, unas semanas, en algunos casos tú tienes más experiencia, puede ser un mes, pero poco a poco los niños se van adaptando y muestran señales también si están felices en el Pero lo que está claro, Jacqueline, es que ellos sí van entendiendo, es decir, si uno les habla ese tema de que mamá se va, de pronto no decirles como que mamá se va, es decir, no decirle mentiras, creo yo, mamá se va pero ahorita regresa, no, mamá no regresa ahorita, y mamá va al trabajo, tú te quedas, es decir, explicarle las cosas como son, eso es lo ideal, eso es lo que debemos hacer. Mira, Luz Helena, algo muy importante es que los niños no se entienden. Todo no lo entienden, entonces este es un proceso que no debemos esperar a que suceda solamente en el momento de entrar al jardín, ¿sí? Explicarles las cosas, hablar con ellos de una manera clara, obviamente a su medida, es muy importante. Todo esto nos ayuda incluso a evitar los tan llamados berrinches, porque es que es el momento en el que el niño tiene ciertos miedos, ciertas inseguridades, pero entonces cuando yo hablo con él, le doy la tranquilidad de que las cosas van a estar bien, no le debo mentir, porque si le miento obviamente, entonces empezando que no va a poder creer en tu palabra, porque le dices en 5 minutos vuelvo y tú vuelves hasta dentro de unas 3, 4 horas, no puedo creer en mi mamá me dice mentiras, eso genera más miedo, más inseguridad. En cambio, cuando tú hablas con tu hijo de una manera clara, pues obviamente eso le va a dar más seguridad. Muy bien, tenemos inmediatamente que irnos a la pausa, antes de la pausa comercial, el dato. Y aquí lo tenemos, el dato sobre nuestro tema de hoy. Miren, las entidades territoriales en Colombia deben verificar que la edad mínima para ingresar al grado de transición, grado obligatorio de preescolar, sea de 5 años cumplidos a la fecha de inicio del calendario escolar. Esto por lo menos según lo que dice el Ministerio de Educación Nacional. Hacemos una pausa breve y volvemos. El Consejo de Bogotá le rinde cuentas a los ciudadanos. Este lunes 29 de enero, a partir de las 9:30 de la mañana, desde el Cabildo Distrital, en directo por Canal Capital. Envíe sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, @Consejo de Bogotá, porque en el Consejo, Bogotá tiene la palabra. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Ojalá Dios tuviera un espacio amplio en nuestra vida. Ojalá pensáramos en Él con frecuencia. Él creó el universo, la tierra en que vivimos, los seres que la pueblan. Nos dio la existencia a través de nuestros padres. Nos sigue colmando de gracias y favores. Dios se comporta con nosotros con el amor y la ternura del mejor de los padres.
Nos expresa que aunque una mamá se olvide del hijo al que dio a luz, Él no se olvidará de nosotros, como si nos tuviese tatuados, como si fuésemos como una obsesión para Él. ¿Cómo podemos responderle al amor a Dios? ¿Cómo podemos pensarlo y amarlo? Que Él nos bendiga siempre. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Este domingo 28 de enero, vuelve la emoción y la velocidad de la monomarca a partir de la 1 de la tarde por Canal Capital. De la noche, 2 minutos. Gracias por seguir conectado con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Hoy, mi primer día de clase. ¿Cómo logramos que nuestros hijos se adapten a esa nueva rutina que van a comenzar a vivir en el jardín infantil? ¿Cómo podemos lograr ese desapego con el papá, con la mamá? De eso estamos aprendiendo mucho en nuestro programa de hoy en directo y quiero saber si qué preguntas hay, Gustavo, en nuestras redes sociales, en Twitter, por ejemplo. ¿Qué dice la gente? Buenas noches, Luz Arena, buenas noches a nuestras invitadas y por supuesto a nuestros televidentes que nos acompañan todas las noches a través de nuestras redes sociales @Canal Capital y Facebook Live. Bueno, vamos con nuestra primera tuitera, @0610Linda. Buenas tardes, yo quisiera saber cómo controla el llanto mientras se adaptan al nuevo colegio. Recuerden que si quieren seguir participando con nosotros, pueden escribirnos sus preguntas y opiniones con el numeral en directo capital. Nuestro siguiente televidente es @Ailen. Buena tarde, la ruta escolar recoge a mi hijo a las 5:45 de la mañana. No tiene apetito a esa hora. ¿Qué debo hacer? Y nuestra última pregunta nos llega a través de @ClauMSN. Buena tarde, a mí me gustaría saber cómo los colegios brindan la confianza a los padres de que nuestros hijos están seguros. La invitación es para que sigan participando con nosotros en nuestras redes sociales, @Canal Capital y Facebook Live. Luz Elena, continúe con nuestras invitadas. Muy bien, Gustavo, gracias. Gracias por recoger la opinión de la gente y las inquietudes de nuestros tuiteros. Muchas gracias. El tema de la ruta escolar, que ahí lo tocaban, yo lo quería tocar porque ese es otro tema, ¿verdad, Carolina? A ti te pasó también sí. cuando a Santiago lo comenzaron a llevar, lo empezó a llevar la abuela, ¿verdad? ¿Cómo fue? Cuéntanos tú la anécdota. Lo llevábamos por la mañana con mi esposo y de ahí seguíamos a nuestros trabajos y mi mamá lo recogía. Pero era un jardín cerca, pero igual no era una distancia caminando tampoco de 5 minutos, se demoraban 20 minutos caminando. Entonces decidimos después de 6 meses que Santiago podía ir en ruta por la mañana y por la tarde. Y ahí volvimos a vivir otra vez el proceso de adaptación. Las primeras veces lloraba en la ruta y mi mamá me confesó después que ella persiguió un día la ruta. Yo tenía que salir a mi trabajo, pero ella sí tenía el tiempo y persiguió todo el recorrido de la ruta para estar segura que el señor manejaba bien, que la monitora si no era un loco estaba, manejando, que si los niños no, sí, hizo controlar la situación. Sí, pero es importante que no sean distancias tan largas para que los niños lo disfruten, porque después de un tiempo ellos empiezan a disfrutarla y la ruta se convierte en lo máximo para llegar al colegio y para llegar a la casa después. Y con respecto a Jacqueline, eso que decía, que nos hacía una pregunta, que la ruta los recoge a las 5:45 y a esa hora no tiene hambre, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues no hay que obligarlos, ¿no? Es mejor como llegar a un acuerdo con el colegio para que en el momento de la merienda o del almuerzo, si es que toman el almuerzo en el colegio, pues ellos estén como pendientes y estén ahí. Pero pues imagínate, un bebé que se despierta a las 5:45 de la mañana, acaba de despertarse y ya está comiendo, pues ellos no tienen la disposición para hacerlo. Entonces es mejor no obligarlo y más bien llegar a un acuerdo con el colegio. Muy bien, acá nos escribe Alejandro Uribe que dice, sin duda los abuelos, a propósito de los abuelos, sin duda los abuelos son un gran apoyo, pero no podemos entregarle, dice él, la responsabilidad entera y completa de la crianza de nuestros hijos. Síganos escribiendo, que acá estoy pendiente de sus comentarios. Si tienen preguntas también la pueden hacer. Nos quedan todavía un poquito más de 10 minutos de programa, entonces para que podamos responder sus inquietudes con nuestras invitadas. Entonces, ¿cómo les podemos mandar a nosotros ese mensaje adecuado para que ellos se vayan tranquilos, los niños estén tranquilos y nosotros como padres de familia no nos quedemos también como llorando? De eso estábamos precisamente hablando hoy aquí en nuestro programa en directo de Canal Capital. Bueno, Carolina, entonces
digamos que luego de esa segunda experiencia y anécdota que tú nos acabas de contar con respecto a la ruta escolar, ¿el tema ya surgió con naturalidad, con cero traumatismos o cómo lo siguieron trabajando con Santiago? No, él llegaba ya feliz a su colegio y ya comprendió muy bien la rutina, se adaptó muy bien, pero no estuvo mucho tiempo en el jardín, porque ahora los colegios están empezando también con un preescolar temprano, incluso con prekinder, y al cabo de un año tuvimos que volver a empezar el proceso de adaptación en el colegio y ahí fue otro tema. Muy bien, vamos en este momento con una pregunta que nos hacen nuestros televidentes, a ver qué nos dicen. La transición, por ejemplo, de primaria a bachillerato, la transición del preescolar a la primaria, que es en lo que están pasando mis hijos, esa transición a veces es de difícil manejo o entender de los padres. ¿Qué consejo hay para esos padres de familia? Porque el ambiente escolar cambia. Bastante, Sí, cambia bastante, eso le pasa, yo creo que podría decir que a todos los niños. Sí. Es dejar, por ejemplo, la transición de preescolar a primaria. Imagínate cuando están en un jardín que es pequeño, donde toda la atención está sobre ellos, son grupos más pequeños, y llegar a un colegio donde es un espacio grandísimo, hay muchos más niños, tienen que empezar como a enfrentar esas situaciones que se les presentan. Entonces, obviamente eso genera un miedo terrible para los niños. Por eso es tan importante que nosotros como que les demos las herramientas que necesitan para que puedan ir paso a paso con cada uno de esos procesos. Es sí, es algo que sucede y también pasa de la primaria al bachillerato. Eso es un proceso de no terminar. Entonces uno como padre de familia siempre tiene que estarles dando esas herramientas a sus hijos para poder enfrentar todas esas situaciones. Herramienta principal, la seguridad. Muy bien, aquí nos están preguntando, ¿es conveniente que los padres se queden en el jardín? ¿Ustedes lo recomiendan? No es tanto que sea una recomendación, sino que sí hay que tener en cuenta que es como algo que le brinda a los niños seguridad, ¿sí? Y no es que se trate de que estén todo el tiempo los padres en el colegio, porque eso también es contraproducente, ¿no? Si los papás están todo el tiempo en el colegio, pues entonces como que a qué hora va a haber ese desprendimiento en el que el niño va a tener que solito enfrentar ciertos tipos de situaciones y sentir que él solito puede hacerlo. A veces hay mucha sobreprotección. Entonces también es pertinente, uno como pedagogo debe ver también hasta qué punto es bueno y de qué punto en adelante ya definitivamente hay que hablar con el padre de familia, decirle, mira, ya estamos en este proceso, pero si no se le está dando seguridad al niño, pues vamos a durar mucho más tiempo en ese proceso. Bien, María Andrea Pinzón nos comenta, dice, yo la llevé un día antes al jardín para que conociera a las profesoras y el lugar, y al siguiente día entró con mucha más confianza. Gracias, María Andrea, por comunicarte con nosotros, por mandarnos tu comentario. ¿Tenemos llamada hasta ahora? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la escuchamos. Aló. Mire, yo tengo un niño, ahorita ya tiene 2 años y medio, yo lo llevé al jardín y resulta que el niño, él no tenía ya pañal, de 2 años, ya no tenía pañal. El niño se hizo popó, la profesora lo cogió, no supimos qué le hizo. El niño no volvió a hacer popó por nada del mundo. Siempre no podía hacer popó en el baño, sino siempre hizo popó en los pantalones. Duramos 6 meses con ese trauma del niño. No podía entrar al baño porque lloraba. Fuimos donde los profesores, lo sacamos del jardín, no supimos qué le hizo la profesora. Y nosotros estamos aterrados sobre algunos jardines que pasa eso. No tienen la paciencia para los niños. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Muchas gracias. Gracias por contarnos la experiencia y bueno, también por hacernos la pregunta. Qué susto, ¿no? Me lo cuenta y yo creo que se me eriza la piel, se me pone la piel de gallina. ¿Qué pasó con el niño en el baño? ¿Cómo lo habrán tratado? Tantas cosas que se pueden presentar. Mira, Luz Elena, que eso es algo muy importante que en primera infancia se debe manejar, y es que profesionales hay muchos, pero profesionales que realmente amen lo que hacen, muy pocos, ¿ves? Entonces es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en Atelier nosotros queremos
en este momento que haya una conexión emocional durante ese primer mes con los niños, entre la maestra y el niño. Porque cuando hay esa conexión emocional, los niños se mueven por emociones, entonces ellos realmente tienen como esa confianza de querer estar con su maestra, de aprender de ella. Por eso yo les decía hace poco, cuando se elige el jardín, es muy importante tener en cuenta todos esos aspectos. Sí, el profesionalismo, que sean licenciadas y todo esto, pero también uno tiene que mirar como el aspecto, la filosofía del colegio frente a todas esas situaciones, de qué manera se trabaja, cuál es la filosofía que ellos llevan. ¿Tienen en cuenta al niño como personita o solamente es un vaso que yo tengo acá? Porque es lo que pasaba muchísimo en la pedagogía tradicional, lo que nosotros vivimos, que éramos como un vaso que todo el tiempo nos estaban llenando de contenidos académicos, pero se olvidaban de nosotros como personas. Entonces, en esta parte de la primera infancia es muy importante el ser humano. Sí, Carolina, y una señal, yo creo que para nosotros tener mayor tranquilidad y saber que los niños están bien, ellos mismos nos dan señas, ¿no? Nos dan señales a través de su comportamiento, ¿cierto? Es cierto. Lo que pasa es que muchos entran antes de poder hablar y de poder comunicarse bien. Entonces, pero como mamás, yo creo que la intuición no falla. Sí. Y no falla la intuición a la hora de saber si es el momento adecuado para que entren al jardín. No falla tampoco si tenemos algunas dudas sobre la institución que estamos visitando. Y también yo creo que con las profesoras, ¿no? Por eso es importante conocer antes la institución, conocer muy bien los directores, conocer muy bien con quién van a estar los niños, si tienen un auxiliar que esté específicamente para la hora en el que el niño tiene que ir al baño, para la hora en el que el niño tiene que comer. Eso es muy importante. Muy bien. Yo aquí había como señalado unos 3 tipsitos para la gente que se está conectando hasta ahora con nosotros en directo de Canal Capital. Algunos los hemos ya conversado. Dice, por ejemplo, entender y tratar de ponerse en el lugar del niño, que no está bien, Jacqueline y Carolina, decir al niño, ay, pero ¿quién llora por entrar al colegio? Mira, todos los otros 20 niños están bien, no están llorando, y tú vas a llorar. No, pero ¿cómo así? No hablarles de esa manera, no decirles por qué tú sí estás llorando si mira que el resto no. Hay que ponerse, exactamente, no comparar, y hay que ponerse en el lugar del niño, mostrarles confianza y recordarle, decía en un escrito que había leído, que le recordemos a ellos como otros momentos que los niños han vivido y que han superado, para que ellos se den cuenta que también lo pueden superar, decía allí como el artículo. Hablar en positivo. Ir un día antes al colegio, que lo hemos comentado, y también hacerles, mire lo que decía, hacerles un tour. Si no se puede ir a la escuela antes y mostrarle, mira, estos son los baños, mi amor, tú vas a estar acá, este es tu colegio, acá está el jardín, la parte, no sé, los jardines verdes están acá, la cancha de fútbol está acá. Si no se puede hacer eso, decía el artículo, hacer un tour psicológico. Y donde ellos van visualizando como el lugar donde ellos van a estar en el próximo periodo, ¿no? Decía así, como irle explicando, mira, y que ellos se lo vayan imaginando. Entonces son como cositas que nosotros aquí, con la compañía de ustedes obviamente y con la experiencia de ustedes dos, vamos aprendiendo mucho más sobre el primer día de clase de nuestros hijos. ¿Tenemos llamada, producción? ¿Tenemos una pregunta? Bueno, vámonos con la última pregunta, que tenemos tiempito. Ok. Más que todo el tema de la lonchera, porque digamos mi hijo le gusta ciertas cosas, pero pues uno sabe que eso no es bueno para pues la alimentación de él y más la edad que tiene. Mi hijo apenas va a cumplir 5 años y pues trato de echarle en la lonchera prácticamente cosas que a él le gusta y sé que se las va a comer, no que las va a dejar, y pues por lo menos comió algo, y trato de manejarle una dieta sí en la casa, en la que yo sí pues estoy pendiente de que coma, pero en la lonchera sí la verdad reconozco que no estoy preparada para manejar lo que a veces recomiendan los médicos. Ni ella ni yo, y hay muchas madres que no estamos preparadas para organizar la lonchera. Hay unos jardines infantiles que le ofrecen la lonchera, almuerzo, etcétera, pero en el tema de la lonchera, ¿ustedes qué nos recomiendan, Carolina? Que sea balanceada. Que sea balanceada. Ahorita hay muchos artículos y hay muchas blogueras que están recomendando loncheras saludables. Sí, que sea provocativa a la vista de los niños. Podemos hacer un gusanito de uvas, por ejemplo.
Bueno, muy bien. Gracias a las dos por acompañarnos hoy en directo. Ojalá podamos tener la posibilidad de que nos acompañen nuevamente. Gracias. Carolina y Jacqueline, miren, en la escuela los chicos no solo van a aprender cuestiones académicas, las matemáticas y todas las materias, sino que es el primer ámbito en donde se separan de la familia. Por eso es tan importante. Y están, por así decirlo, solos. Es la primera etapa en la que ellos se encuentran solos. Aprenden a ser ellos mismos y a socializar con los demás. Aprenden a vivir en sociedad. Lo mejor que podemos hacer es no infundirles miedo, temor, desconfianza. Debemos confiar en sus capacidades porque ellos solitos van a ir encontrando el camino. Como siempre, gracias por la sintonía, gracias por sus comentarios. Espero, como siempre, sus propuestas, los temas que ustedes quieren que manejemos aquí en directo. Mañana nos vemos con otro tema de interés aquí en nuestro programa. Feliz noche.